Hola, hola, ¿cómo están todos? A ver, me dicen si se escucha bien. Estoy esperando que se conecte María Auxiliadora. Ajá, aquí la tenemos. Muy bien. Ha enviado solicitud para estar en el video. Ajá, a ver, eh, a ver, a ver. Eso es. Ya pronto va a aparecer aquí nuestra estimada María Auxiliadora Ramírez Delgado. A ver, vamos a esperar que la podamos ver. Ajá, ahí está. ¡Ay, qué maravilla! Ya estamos en directo, María Auxiliadora. ¿Cómo estás? No te escucho. Hola, Hola, ¿cómo estás? Qué honor tenerte aquí en esta entrevista, María Auxiliadora. ¡Qué maravilla! Bueno, ya estamos en directo. Tenemos ya una persona desde México. Buenos días, Amalia, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar como unos minutos que puedan conectarse algunas personas más, pero seguramente que por la hora habrá personas que no se puedan conectar y entonces esto quedará en diferido grabado para que lo puedan luego escuchar. De todas maneras, las personas que puedan conectarse hoy al final tendrán un pequeño espacio para algunas preguntas. Vamos entonces, ¿cómo estás tú, María Auxiliadora? Caramba, chévere, ¿y tú cómo estás? encantada de verte nuevamente, cónchale. Qué Igual. bueno, qué bueno. Y de verdad un honor tenerte aquí. Bueno, quiero hablarles un poco de María Auxiliadora. María Auxiliadora es docente y María Auxiliadora es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica Santa Rosa y magíster también en filosofía y actualmente haciendo un doctorado en filosofía. Pero yo pienso que María Auxiliadora primero que nada fue poeta, porque ya desde sus primeros pasos ella comenzó a experimentar con la poesía. Y también María Auxiliadora ha incursionado no solamente en la poesía, sino también en el ensayo y en el texto dramático. Tú tienes una obra de teatro, ¿no? Tengo Ujú. entendido también, sí. Bueno, de María Auxiliadora he conocido los libros de Quemaduras que publicó Clexidra, Navajas sobre la mesa que publicó Biancó, y bueno, algunos poemas que no lo he leído, no he tenido la oportunidad de tener el libro en físico, de el libro Susurros de un viento casi mudo, que lo ha publicado los poetas del 5, ¿no? Y bueno, estos libros han sido unos libros que realmente eh, han tenido un impacto, ¿no? Por el trasfondo filosófico además que tienen estos libros. Recuerdo cuando hice la selección de Cuatro miradas en el vértice, pues había incluso un encuentro entre todos los poetas, quizás de una manera intuitiva, ¿no? Tratando el tema de la muerte, la vida, ¿no? Y bueno, yo pienso que en el fondo todo poeta es un sabio intuitivo, ¿no? Ya decía Cadenas que los lectores buscan respuestas en la poesía, ¿no? Y ciertamente. Bueno, María Auxiliadora, empiezo ya preguntándote, para ti, ¿qué es la poesía? ¿Una vibración del alma o un ejercicio filosófico? ¿O ambas cosas? Bueno, primero muchísimas gracias Raquel por haberme invitado a este live, a esta conversación contigo. Em,
me siento muy feliz de volver a verte, de encontrarme nuevamente para hablar de la poesía y hablar de, bueno, de tantas cosas que nos interesan juntas, ¿no? Ujú, Bueno, sobre qué es la poesía, yo creo que es muy difícil decir qué es la poesía. No, no porque no sea algo de lo que no podamos tener una noción, sino porque digamos que está enredado en el propio concepto que crea cada poeta para sí mismo y para poder transmitir una experiencia literaria. ujú, Porque creo que la poesía es sobre todo una experiencia literaria, pero que está muy unida a lo vital. ujú, Y tal vez como dices tú, bueno, entonces está entre la literatura y la filosofía o el pensamiento. ujú. Porque no se puede escribir poesía sin pensar, pero tampoco se puede escribir poesía sin sentir. Así que van como de la mano. Ujú. Un poco como decía también, que siempre lo estoy sacando, ¿no? Pero es que es inevitable, ¿no? Que Armando Rojas Guardia hablaba de vivir poéticamente la vida, ¿no? Y que eso consistía precisamente en vivirla como un bloque, ¿no? Desde lo mental, lo sensorial y lo espiritual. Y justamente hablando en este sentido, ¿qué ha sido para ti, aun cuando ya tú hablaste de que la poesía se concibe desde el sentir y desde el pensar, ¿no? Pero ¿qué ha sido para ti la poesía en tu día a día, vamos a decirlo así? Bueno, creo que sobre todo es una experiencia sanadora. Eh, la poesía me ha servido para mm, conectar conmigo misma, eh, conectar con sentimientos, conectar con pensamientos y la relación que se establece con ella o que yo establezco con ella es una relación como de amistad, nos podemos equivocar, no hay que ser como muy riguroso, vamos a ver qué estamos haciendo, experimentamos, probamos y, y es un disfrute sobre todo. Eh, Ujú, no solo no solo a través de la lectura, porque cuando uno lee poesía disfruta de la lectura, sino también cuando hay escritura en la poesía o cuando uno intenta escribir poesía. ujú. Tiene es satisfactorio, eh, es placentero, ¿no? Creo que de eso se trata. Eh, y hay recuerdo ahorita unas palabras que dijo Carmen Verde, ¿no? Que decía que la poesía es una forma también no de luchar contra los fantasmas, sino de ponerlos, en llegar a la conciliación con ellos, ¿no? En- Entonces, que es cierto, ¿no? Y justamente recordaba algunos poemas tuyos en Quemadura, donde el lenguaje siempre me llamó mucho la atención, también en tu poesía, el lenguaje que muchas veces es fuerte, ¿no? Crudo, ¿no? En algunas imágenes, y a mí siempre me han impactado, ¿no? Entonces, yo pregunto, desde esa concepción de la poesía, eh, que la imaginación, ¿no? Porque además todo esto tiene que ver mucho cómo se conectan las palabras, cómo manejo el lenguaje, ¿no? Para poder transmitir las cosas que posiblemente muchos sentimos, pero la forma en que lo transmitimos es lo que impacta al lector en todo caso, que yo básicamente soy lectora, pues, ¿no? Y ¿qué es, cómo alimentas tú la imaginación para, para crear A ver, todo lo que has creado? bueno, a ver, la imaginación tiene como creo que como unos juegos, ¿no? Con nosotros, porque bueno, tenemos como un concepto de ella que puede ser muy, eh, si se quiere, como muy tranquilo o muy cotidiano, más bien la palabra es cotidiano, un Ujú, concepto muy cotidiano de la imaginación.
Ujú, Eh, pero en nosotros la imaginación tiene una conexión aún más profunda, ujú, porque ella se conecta a través de los recuerdos, o sea, la imaginación surge a través de los recuerdos y se alimenta de ellos. Y es lo que permite que nosotros podamos crear, ¿no? ujú. No creamos de la nada, sino que simplemente tomamos ya estructuras que están por allí y cosas que están por allí y las juntamos y eso es lo que permite que nosotros tengamos un acto de creación a partir y con la ayuda de la imaginación. Así que bueno, un poco por ahí va la relación o mi relación con la imaginación. Ujú. Eh, me acabo de acordar de algo, creo que Teresa de Jesús, ¿no? Decía que la imaginación era la loca de la casa Sí. porque era la que, bueno, se dejaba correr, ¿no? Y a partir de cualquier elemento que nosotros teníamos, pues generaba algo nuevo y generaba algo absolutamente improbable, pero maravilloso. Entonces, creo que un poco es esa la relación que yo tengo con ella y bueno, está relacionado un poco con lo que te decía antes de la poesía, de esa cosa de que sea algo para disfrutarlo, ¿no? Creo que mi concepto de la poesía es bastante hedonista, ¿no? Bastante, hay que disfrutarla, es placer. Es placer, aun cuando de repente el lenguaje sea y aquello que se está trabajando sea como contundente y conmovedor, por lo menos como lector, ¿no? Cuando lo, lo, lo abordamos y lo disfrutamos también, pero también lo sufrimos, ¿no? Cuando estamos frente a un texto determinado, ¿no? Recordando un poco también algunos poemas de Navaja sobre la mesa, ¿no? Entonces, es como disfrutar también esa otra parte que es la sombra, ¿no? Reconocerla que también puede ser disfrutada, ¿cierto? Sí, y creo que, fíjate, cuando, cuando uno plantea en un poema, ¿no? Por ejemplo, hay poemas en Navaja sobre la mesa que son poemas muy dolorosos. Eh, el mismo poema propiamente de Navaja sobre la mesa es un poema que yo podría describir como lacerante, o para mí fue lacerante escribirlo, pero esa relación con la laceración, con el dolor, es un alivio. Mm, Y es por eso que, o sea, el placer visto como lo que no es dolor, ¿ok? Cuando enuncio la palabra placer, me estoy refiriendo a lo que no es dolor. ujú, ¿Qué pasa? Si yo logro escribir un poema a partir del dolor, el dolor, digamos que se pone fuera, se exterioriza y allí cesa, o al menos se alivia. ujú. Así que la experiencia poética relacionada con el dolor, creo yo que es sanadora y que tiene esta relación con el hedonismo es precisamente por eso. Porque es como cuando te haces una herida y te das cuenta que tienes esa herida ahí y de pronto ya no te duele, ¿no? Dices, ay, bueno, me la limpié, me dolió mucho en ese momento, pero ya no me duele, Ujú, ¿no? Ya estoy mejor o me duele menos. Y ujú. eso es una forma también de placer, ese ya no sentir ese dolor. No sé si logré Sí, sí, cómo no, transmitirlo. es qué bueno, ¿no? Que has señalado esto, Maxi, Mario Auxiliador, porque de esta manera las personas tienen también una visión de, de cómo a través de la palabra se atraviesa el dolor, ¿no? Porque el dolor hay que atravesarlo, o sea, hay que sentirlo y después de eso verlo desde afuera, ¿no? Para, como tú dices, posteriormente que se sane ese dolor, ¿no? Y tú lo has dicho de una manera muy clara, ¿no? Lo que de repente también psicólogos y terapeutas hablan del dolor y sanar el dolor, ¿no? Pero ya como la escritura. Por eso siempre he dicho que la escritura tiene un poder que muchas personas todavía desconocen, ¿no? Y qué importante es que pudieran realmente tener la conciencia de ello, ¿no? Y hay algo que estaba recordando ahorita cuando dijiste de los recuerdos para alimentar la imaginación. John Luke hablaba
de la memoria, ¿no? Y es justamente lo que tú estabas diciendo, el recuerdo. Y que la memoria va alimentándose justamente de esas ideas de lo que vamos también percibiendo día a día, ¿no? Y por otro lado, también yo digo que de alguna manera nuestro estimado Andrés Bello recreó un poco eso cuando dijo que también la imaginación se alimentaba de esas ideas, ¿no? De esas ideas que vamos como acumulando cada día, ¿no? En nuestra percepción cotidiana. Y por eso es tan importante entonces tener diferentes tipos de experiencias, ¿no? ¿Qué piensas tú con respecto a las diferentes experiencias que puede tener un escritor, en este caso, que pueda alimentar su escritura? ¿Él puede tener la experiencia solo con la lectura o la experiencia en carne propia? Tú como escritora, ¿qué dices con respecto a eso? Hay una frase que me gusta muchísimo de Rilke en Cartas a un joven poeta, Ujú. donde, bueno, como recordarás, hay un muchacho que le escribe al poeta, y entonces, bueno, empiezan a hacer una relación y el muchacho le manda sus poemas y Rilke generosamente se los comenta, ¿no? Y etcétera. Y él le dice en ese libro, en una de las cartas, le dice que la poesía o la experiencia poética se compone de experiencias. Así que vaya y viva. Ve, Ujú. vive, disfruta, aprende cosas y una vez que tengas esas experiencias es que puedes escribir, ¿no? Y sí, o sea, ni modo, es que estás en la vida y la vida es precisamente eso, experimentarla. Experimentar todas las cosas. Bueno, cada quien sabrá qué quiere experimentar, ¿no? Y a qué se quiere arriesgar. Eh, Creo que la vida tiene bastantes, bueno, sobre todo los que vivimos aquí, ¿no? Sabemos que tiene bastantes detalles y elementos que nos permiten tener experiencias que bien pueden ser dolorosas, otras pueden ser enseñanzas, otras pueden ser maravillosas, ¿no? Pero eso hay que salir y vivirlas, pues hay que abrir la ventana y ver qué hay afuera y enterarse de qué hay afuera. Pero creo que con el detalle de que no hay que olvidarse también de lo que hay dentro de uno. O sea, un poeta que vive solo del exterior tampoco creo que pueda ofrecer mucho al mundo. Creo que precisamente ofrecemos porque tomas cosas, digamos que las pasas por el matiz por la licuadora de tu interior, ¿no? Y eso te permite eh, crear algo nuevo y ofrecer algo nuevo que es tu propia visión. Ujú. Exactamente, que es la experiencia de vida, ¿no? Uh -huh. La experiencia de vida, bueno, alimentada con todas las cosas que va observando, ¿no? Como Carl Jung decía algo así, ¿no? No solamente se trata de mirar hacia afuera, sino sobre todo mirar hacia adentro, ¿no? A ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahora que hablamos de las experiencias, también hablando un poco de las lecturas, ¿no? Tú sabes que desde que leí una entrevista que le hizo Antonio López Ortega a Eugenio Montejo, me he quedado con una frase que él comentaba, Eugenio Montejo, sobre las lecturas, de los grupos de lectura, que él llama los poetas verbales y el grupo de poetas sanguíneos, ¿no? Los verbales como aquellos que tú los lees y los admiras mucho y los vuelves a leer, pero que en determinado momento tú no ves como el reflejo de ellos en tu creación, ¿no? Y por otro lado, los sanguíneos como aquellos que lees, disfrutas, pero también te ves reflejado o que en determinado momento pueden, como dice, hacerte una transfusión, ¿no? ¿Qué poetas para ti podrían ser ese grupo de poetas verbales y ese grupo de poetas sanguíneos? Y cómo es esa relación? Bueno, este, lo entiendo más o menos así como que los verbales son como mis amigos, ¿no? Son a los que siempre voy a volver porque tengo una relación como
como personal con ellos, pero porque me gusta su escritura también, ¿no? Eh, en ese caso, bueno, tendría que mencionar a Hani Osot y a Millo Bestrini. Son dos poetas a las que regreso con frecuencia. La otra sería Antonia Palacios y Cavafis. También es un poeta al que regreso con mucha frecuencia, que incluso guardo pedacitos de los poemas en el celular para de vez en cuando, o sea, es como un, sí, bueno, como un amigo, ¿no? Al que tú le mandas un mensaje de texto y te manda algo y tú te sientes mejor. Bueno, más o menos esa es mi relación con Cavafis. En cuanto a los sanguíneos, ¿no? Que son esos que están con nosotros a la hora de escribir, ¿no? Son como compañeros de trabajo, creo yo. O bueno, yo los veo así como compañeros de trabajo. En eso tendríamos que, bueno, incluir a San Juan de la Cruz. Creo que es sobre todo el con quien me gusta trabajar continuamente. Juan Sánchez Peláez. A ver, ¿quién más? René Char. Claro. Creo que esos son mis compañeros de trabajo. Y en ellos, tú sientes como en el caso, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de los compañeros de trabajo, estaba recordando que es, ¿cómo se dice? Inevitable recordar a Cadenas, ¿no? Ajá. Y estaba recordando que esa primera parte, en Derrota específicamente, yo sentía, después de muchos años, cuando leía Pessoa, yo sentía que había algo de Pessoa en Cadenas, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué de ellos, qué de René Char, qué perdón, de Teresa de la Cruz, ¿no? ¿Fue que dijiste? De San Juan de la Hay Cruz. San Juan de la Cruz, perdón, hay en tu poesía. Cónchale, yo no sé si yo logre descifrar qué hay de ellos en mi poesía. Creo que de René Char y de Juan Sánchez Peláez he Ujú, tomado un poco la escritura en prosa, ¿no? El poder discernir qué poema tiene un espíritu que es en prosa y qué poema tiene un espíritu que es en verso. ujú, Em, eso es un trabajo como muy largo y muy complicado para mí y creo que ellos dos me dieron luz sobre esos puntos. ujú, Eso como hablando de algo pues concreto que es la forma, ¿no? Eh, en relación con el fondo creo que estaría más San Juan de la Cruz, ujú, porque la idea de lo místico es una idea que es importante para mí. Y no precisamente de lo místico como una relación de unión con Dios, etcétera, sino de un misticismo, de una búsqueda eh, de uno mismo y de las cosas que están fuera y que uno no necesariamente entiende o que son complejas, que son realidades complejas a las que a uno le cuesta acceder. Y ujú, creo que eso en el caso de San Juan de la Cruz es algo que trato como de tomar y de relacionar. ujú, Eh, por ejemplo, en poemas como La llama de amor viva, ujú, donde él está describiendo ya un momento de unión con Dios que es muy profundo, es uno de esos poemas a los que uno recurre y dice, mira cómo él trata de describir este hecho que es intangible, ¿no? Cómo lo trabaja, qué elementos coordina, ¿no? Em, cómo usa el lenguaje, cuál es la conexión que él tiene con la palabra para transmitir una idea, ¿no? Eso, esos son como esos detalles que me llaman mucho la atención de él y que me fascinan, ¿no? ujú, Y que, como te comenté anteriormente, bueno, entonces como compañero de trabajo es maravilloso sentarse a hablar con él, ¿no? A través del poema y a través de los siglos y que él te pueda dar
esos tips que te ayudan a salir de un escollo. Fíjate que interesante, ¿no? Porque la poesía de él, claro, tiene mucho también de espiritual, ¿no? Y entonces se me ocurre a medida que estabas hablando, me vino una pregunta también para hacerte, que es, ¿podía también, aparte de lograr sanar algo, ese dolor de una manera placentera, también hay algún camino espiritual, digamos, un poco escondido ahí en tu trabajo literario, en tu poética? Bueno, me parece que todos los seres humanos somos seres espirituales, ¿no? Espirituales en el sentido de que tenemos una conexión con nuestra propia voluntad, ¿no? Y que esa voluntad la vamos enriqueciendo y la vamos alimentando, bueno, para tener una vida que nos satisfaga, ¿no? Uh -huh. Eh, Todo aquel que escoja que quiere tener una vida que lo satisfaga. Así que creo que todas las personas sin duda tienen una vida espiritual, incluso aquel que te diga que no tiene una vida espiritual, eso es una forma de vida espiritual. Eh, Creo que sí, que hay sobre todo un acercamiento a mi propia voluntad, a la forma en la que enfrento ciertas cosas y a la forma en la que yo quiero eh, conectarme conmigo y con los demás, ¿no? Y con lo que me rodea. Creo que eso está inevitablemente, no, bueno, no solo en mi poesía, sino en la poesía de cualquiera que escriba poesía, Uh -huh. ¿no? Eh, Sí, ciertamente, ciertamente, eso lo podemos ver, aun cuando no sea explícito el camino, ¿no? Como algunas personas que ya directamente escriben sobre Dios, encontrando, buscando a Dios, en fin. Pero ciertamente que como seres que somos espíritus viviendo una experiencia humana, pues es inevitable que eso sea así, ¿no? De esa forma. Y hablando justamente de este camino espiritual que ahora me ha venido a la mente, porque últimamente he estado trabajando un poco con esto, la poesía japonesa, sobre todo el haiku, eh, es una poesía, los japoneses, mejor dicho, su creación poética es como para lograr un camino hacia la conciencia, ¿no? Hacia la suprema conciencia. Y sobre todo, yo diría que a lo mejor hace como unos 20 años atrás, porque siento que la literatura japonesa se ha occidentalizado bastante, ¿no? Pero pensando precisamente en esa poética del haiku, sé que tú estuviste un tiempo explorando, ¿no? La escritura del haiku. El haiku, a pesar de que es muy breve, de que son apenas 3 versos, 17 sílabas, es todo un desafío, realmente, ¿no? Crear, tratar de plasmar ese instante, ese destello de ese instante que nos asombra de la naturaleza en 17 sílabas, wow, es algo, es, es un reto, definitivamente. ¿Cómo fue para ti la experiencia de trabajar con el haiku? bueno, esa es como, es si se quiere, mi experiencia de crecimiento, ¿no? Y ese sería como para mí un libro de crecimiento que no entraría en los otros dos grupos, sino más bien un tipo de poesía que está contigo, pero en un momento y te permite ascender o buscar otras cosas, ¿no? Eh, Mi relación con el haiku empezó así. Yo empecé realmente escribiendo fueron haiku y me entusiasmé muchísimo con todo lo que lo rodeaba y con toda la cultura eh, que rodea el haiku, ¿no? Porque realmente es un producto cultural. Uh -huh. Y eso es extraordinario, ¿no? En este caso de la poesía japonesa.
que bueno, por eso yo empiezo a escribir haiku y de vez en cuando todavía así como que lo practico como, bueno, que creo que esto es un haiku, ¿no? Em, ok, eso como para aclarar la primera parte de la pregunta. Eh, ¿qué es lo significativo del haiku? Que es un momento de iluminación. Ujú. Eh, es así como un flechazo, ¿no? Em, y eso, por eso es que tú cuando estás escribiendo sabes que este poema que ha venido a mi mente, este poema es un haiku, ¿no? Y es así, como que él llega. Uno no lo crea, no es que dice, bueno, me voy a sentar a escribir hoy sobre tal cosa, no, sino que él simplemente te atraviesa y ya. Eh, de los grandes exponentes del haiku, creo que Isa Kobayashi sigue siendo para mí el maestro, ¿no? Ujú. Y, y esos poemas precisamente no solo sobre lo breve, sino sobre lo frágil. En él, una de las cosas que él explora sobre todo es la fragilidad de la vida, Ujú. la imposibilidad de saber qué nos va a pasar, ¿no? Y eso es algo que me resulta incluso envidiable, ¿no? Quisiera poder tener esa capacidad para hacer eso. Ujú. Así que bueno, un poco esa es mi relación con el haiku y entonces termino encontrando a veces elementos de, del haiku o parecidos al haiku en otros escritores cuando estoy leyendo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la relación que establecen con la naturaleza, la relación con la brevedad de la vida. Fíjate que a mí personalmente me llama mucho la atención sobre todo el haiku clásico, el que después de un poco salirse de lo que había sido la concepción primera del haiku, Basho se centra justamente en la contemplación de la naturaleza, ¿no? Y aquí yo siento que hay como mucho, y de hecho yo me atreví a hacer como una especie de relación del Tao Te Ching con esa forma de concebir el haiku, ¿no? Porque posteriormente, pues, incluso hay mucha discusión sobre lo que es haiku y lo que no es haiku. De hecho, hay también como una diferencia, entonces se habla del hoku como que si hay un elemento que es estético, si es un elemento que se introduce una metáfora, ya entonces no es haiku, sino es un hoku, ¿no? Uh-huh. O si en ese elemento, en esos tres versos de 17 sílabas, se habla sobre el hombre y el hombre es el protagonista, entonces ahí deja de ser haiku y un seriun, ¿no? Otra forma poética japonesa. Entonces, yo dije, bueno, en mi caso, ¿no? Yo digo, bueno, yo me centro en esa primera parte, que es eso precisamente, la contemplación de la naturaleza y aquello que nos admira como nosotros integrantes de ese todo, ¿no? Porque en la naturaleza nosotros somos uno con ella y ella con nosotros. ¿Tú qué piensas de eso? De esas, como esas concepciones. Creo que todo esto también viene mucho, sobre todo el serium, de la influencia de Occidente en Japón, ¿no? Porque cuando comenzó a haber con mucha influencia, entonces la poesía, incluso la concepción del haiku comenzó a cambiar también. Pero, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, sin duda el haiku es muy riguroso, o sea, tiene como unas 5 normas. En el primer verso se debe trabajar tal cosa, en el verso del centro se debe trabajar tal cosa y en el último la conclusión que debe ser de tal forma. Eh, Realmente es una poesía rigurosa. Y, y, y los estudios que se han hecho sobre ella eh, no solo no solo complementan esa rigurosidad, sino que también la alimentan. Ahora, si sin duda uno, si quiere escribir haiku, bueno, debería tratar de ceñirse a estas normas. Pero también por el hecho de que el haiku es algo que ocurre porque estamos vivos,
El haiku va a tender al cambio y va a tender al movimiento Ujú, y, y, a, y a flexibilizarse, ¿no? Eh, Así que sí, sí, creo que inevitablemente eh, aparecerán nuevas formas de hacer haiku ujú, y que no por eso debemos dejar de llamarlas haiku. Mm, si cumplen con la intención primera que tiene este tipo de poesía, ¿no? ujú, Pero sin duda, esa intención también cambia con el poeta, o sea, como te mencioné en Kobayashi, ujú. para él su intención es la brevedad, pero eso también es parte de la naturaleza, de la naturaleza en sí, pues, ¿no? O de lo que nos rodea. Ujú. Entonces, simplemente, bueno, lo que está haciendo es tomando un elemento de eso. Y creo que los que seguimos escribiendo haiku, tal vez hacemos también un poco eso, tomar un elemento y trabajarlo. Y listo. Pero sí, sin duda va a cambiar, pues no va a ser, no va a ser igualito siempre. Sí. Bueno, fíjate, y un poco de eso también habla el Tao Te Ching, ¿no? Del cambio, que todo constantemente cambia y que nada queda estático, ¿no? Pero por otro lado, también habla de la dualidad, ¿no? De la dualidad y que hay una fuerza que destruye y la otra fuerza que construye, ¿no? Entonces, un poco pensando en esa idea, estaría pues muy dentro de todo esto que tú has estado planteando, ¿no? Y la filosofía, que es algo que veo que es una pasión tuya, Mausi, la filosofía, ¿qué papel ha jugado en tu trabajo poético? A ver, eh, ¿cómo puedo describir eso? Mira, creo que la filosofía es así como que inevitable. Eh, y una vez que uno empieza a estudiarla, ella termina como metiéndose en cada aspecto de tu vida y ya no puedes salir de ella, ¿no? Eh, Tal vez debo hablar de, de un libro que se publica en Santiago de Chile que se llama Violencia, Ah, de ese libro en particular. justamente. Porque ese libro es escrito con una intención filosófica, Ujú, no únicamente con una intención poética, ujú, sino que conscientemente dije, bueno, hay unos elementos en los estudios filosóficos sobre la violencia que yo quiero trabajar y que los quiero trabajar de manera poética. Y entonces sale ese libro. ujú, Eh, Así que, bueno, en él se puede ver como la relación clara, o sea, por supuesto, no es un libro que tenga unas citas, etcétera, no es un estudio no es un estudio filosófico, ujú. sino que es simplemente un acercamiento desde la filosofía, perdón, desde la poesía a la violencia, pero tomando en cuenta los estudios que se han hecho sobre la violencia. Así que creo que es el libro que como que tiene un perfil como más filosófico. Eh, Sin embargo, bueno, supongo que todo lo que he escrito tiene, tiene un poco bueno, de filosofía, tiene un poco de ese preguntarse por lo que nos rodea, de ese cuestionarse, creo que está en todos los libros. Es inevitable. Sí, sí, de hecho, en estos libros que yo leí una y otra vez, que era justamente Quemaduras y Navajas sobre la mesa, pude yo percibir, ¿no? Justamente este sentido, ¿no? Este sentido del pensamiento frente, por ejemplo, a la muerte, ¿no? Frente a la concepción de la vida, frente a la concepción como tal, ¿no? Por ejemplo, a la maternidad. Entonces, claro, si bien es cierto que no es filosofía ni que los poetas son filósofos,
también es cierto que yo siento que hay una sabiduría y una filosofía en los poetas, ¿no? Y que, claro, esto es una apreciación muy personal, pero creo que cuando hay un pensamiento de este tipo, siento que la poesía puede trascender aún más, ¿no? Claro, es mi visión, ¿no? Pero sí siento que hay un conocimiento, una sabiduría intuitiva, definitivamente. No sé quién hablaba sobre, no recuerdo, que decía que los poetas eran unos sabios intuitivos y que no lo sabían, ¿no? Pero no recuerdo de quién son estas palabras, pero que lo siento que es así, pues, ¿no? Que, que, es, que es algo que siento que es como una verdad. Bueno, una verdad, no, la verdad también es relativa, pero que puede trascender, pues, ¿no? Una creación concebida, no sé si se puede decir que, bueno, voy a concebir esto de manera muy racional y muy, como muy académica, o voy a concebir esto así porque quiero lograr esto. Yo creo que la poesía puede tener una intención y a lo mejor puede tener un objetivo, pero no precisamente es sencillamente un análisis de algo, sino que eso va surgiendo a medida que va desarrollando la creación. No lo sé. Tú me lo podrías comentar porque yo, como no soy poeta, no sé, soy apenas lectora. Wow. Este, wow, a ver, ¿cómo puedo contestar eso? Em, bueno, creo que sí, em, que hay como una, como una cierta sabiduría intuitiva, ¿no? Pero no sé si necesariamente, o si solo aplicarlo a los poetas. Creo que los actos de creación en general Sí. cuentan con esa sabiduría intuitiva. Ujú, Eh, y, y con cierta y con cierto acercamiento al filosófico, ¿no? Si se quiere, de, bueno, de por qué está esto aquí, esta es mi respuesta a un por qué, ¿no? ujú, Esta es mi respuesta a una pregunta. ujú, Eh, tal vez, tal vez precisamente tratan de ser respuestas y no se quedan únicamente en el cuestionamiento, lo que bueno, la filosofía va a tratar más de preguntarse por qué, por qué, por qué, y de hacer de buscar una respuesta sin necesidad de que esta es la respuesta, ¿no? A lo que ujú, estoy planteando. Eh, creo que un poco eso, a ver, sí, todo tiene todo tiene una sabiduría intuitiva, como tú has dicho. ujú. Sí, ciertamente, ¿no? Por eso, si nosotros escuchamos una pieza musical, ¿no? Hay algo que nos dice esa pieza musical y que nos transmite como eso, como un conocimiento o algo incluso de nosotros mismos que hasta no escucharlo no habíamos sido conscientes, ¿no? Wow, y esto que me toca de esta manera, ¿no? Sobre todo esas piezas musicales que han sido piezas musicales de toda la vida, ¿no? Como la música clásica, escuchar, por ejemplo, a Wagner, ¿no? Que nos, no sé, nos sube, eh, bueno, yo diría que todas las emociones, ¿no? Todas las emociones encontradas. Y hablando de las artes, que justamente tocaste eso, tú no sé si aún lo haces, pero sé que tú, además de ensayista, investigadora, docente, escritora, poeta, también fuiste orfebre, ¿no? Y Sí, ya no lo eso hago. ya no lo hace. Y eso en algún momento se permeó en tu creación de alguna forma. Sí,
creo que eso quedó bastante como, como grabado, ¿no? Para usar un término Eso. de la materia. Eh, Fíjate, en la orfebrería hay un proceso que a mí me gustó bastante, que es el de la cera perdida, ¿no? Que es hacer la pieza que vas a hacer, bueno, se hace primero en cera y la trabajas muy, muy bien, y luego eso se lleva a una fundidora, y en la fundidora hacen un molde con eso que tú hiciste en cera, y luego de ese proceso, ese molde es el que se usa para hacer la pieza en el metal en el que tú quieres que sea. Eh, para mí los procesos creativos son un poco como ese proceso de la cera perdida, ¿no? Tú haces un primer modelo y tratas de trabajarlo muy bien, de detallarlo muy bien, y luego entonces lo pasas a otro espacio, ¿no? Si se quiere, otro espacio de la conciencia, donde ahora vas a ver cómo lo trabajas de manera que eso lo puedas fundir y transformar en algo más valioso, ¿no? Creo que esos tres pasos yo los sigo repitiendo con la escritura continuamente, o sea, siempre hago como tres versiones, y a veces un poema que de pronto trataba sobre algo termina siendo algo completamente diferente, ¿no? Quedan como huellas de lo que él era, como su espíritu, pero está hecho ahora en otro, en otro material, Qué ¿no? material. Ay, qué bien. Qué bien, ¿no? Es además una metáfora, ¿no? Sí, El proceso que tú hablaste de el trabajo con la orfebrería y el proceso de escritura, ¿no? Qué bella metáfora además, ¿no? Y sí, es otra, otra pregunta que te iba a hacer. De todas las manifestaciones artísticas, la pintura, la danza, la fotografía, también el cine, eh, la música, ¿qué nutre, qué te nutre más o a qué vas tú reiteradamente como lugar de nutrición o de relax o ok. Eh, si lo que estoy buscando es nutrirme para, bueno, bien sea para escribir, para despejarme, etcétera, generalmente ver obras de arte. ujú, Eso así. es así como que algo natural, es así como que comes y te sientes mejor y te alimentas y ahora tienes fuerza. Ujú, Yo necesito de la plástica, necesito de las pinturas y necesito de la escultura. Y necesito que estén en un espacio apropiado, ¿no? Eh, o sea, no me sirve de nada, aunque lo he intentado y a veces ha funcionado, pero digamos que no cumple como que o sea, te comes una hamburguesa y bueno, chévere, saciaste el hambre, pero ya que no te alimentaste, ¿no? Eh, si tú vas a ver una obra de arte en un espacio, ¿no? En un museo, en una plaza, etcétera, tiene como un espíritu particular, tiene como eh, no sé, como un ángel particular ese espacio. ujú, La misma obra de arte la puedes ver tranquilamente si la buscas en internet y haces el recorrido en el museo, el recorrido virtual, ¿no? Y ahí también está la obra de arte. Pero hay algo que falta, hay algo que te hace como sentir que esa experiencia es falsa. ujú, Y digamos que la nutrición entonces no es completa. Eh, ujú. entonces, sí, yo necesito ver las cosas, ver un cuadro pegado en la pared, ¿no? O ver una escultura en una plaza, eso me resulta muy enriquecedor. Creo que digamos que es la primera forma eh, que busco como para saber que me estoy alimentando y me estoy alimentando bien, ¿no? Pero claro, también hay otras muchas formas. O sea, por ejemplo, ir al teatro o ir al cine son cosas que también te alimentan, pero que no necesariamente es el alimento que tú necesitas. Ujú, ujú. Oye, qué bien, ¿no? Qué bien también
que cada persona sea consciente de aquello que realmente lo nutre, porque eso es parte también de nutrir su imaginación, ¿no? Y en este caso, obviamente tú eres muy visual, porque el ser la pintura, entonces es obvio que es aquello que más te nutre, ¿no? Todo lo que es visual, la escultura, la pintura, la arquitectura quizás también. Sí, No, pero en menor medida. ya, ya. Ahora fíjate, tú que incursionaste en el teatro con una obra que fue incluso puesta en escena en varias oportunidades. Eh, ¿Cómo fue que incursionaste en la dramaturgia? Y después no volviste a escribir textos dramáticos. Eh, bueno, mira, hace muchos años, este, no sé si recuerdas los talleres de expresión literaria del CELAR. Sí. Ujú. Ok, bueno, yo participé en el taller de expresión literaria del CELAR con Carlos Noguera, que era el de narrativa, y al año siguiente participé con Eduardo Gil en el de dramaturgia. Ya. Eh, en- o sea, como ves, no me quedé con ninguna de las dos, o sea, ni con la narrativa ni Dramaturgia. con la dramaturgia, ¿no? Eh, y hoy en día creo que sería incapaz de escribir un cuento, o sea, no puedo escribir un cuento. A pesar de que lo pueda intentar, lo que va a salir no es un cuento. Eh, y creo que lo mismo me pasó con la dramaturgia. En ese momento, o sea, me entusiasmé muchísimo, me encantó, bueno, me sigue pareciendo fantástico lo que significa eh, crear palabras que después van a tomar, realmente van a encarnar en un personaje, ¿no? Y lo vas a ver. Sigue siendo luminoso y resplandeciente. Entonces, bueno, de ahí ese fue el punto de partida de mi experiencia con el teatro. Ya. Escribí como 3 piezas de teatro, una de ellas la montaron, que se llama Punta de Piedra, y esa pieza se eh, tiene que ver con unos hermanos que viven en una casa y cómo ellos se relacionan al momento de la muerte de la madre, ¿no? Ujú. Que era una madre muy severa y este, muy dura, etcétera. Y en realidad es una historia un poco familiar de la familia de mi abuela, y yo lo que hice fue como recrear a mis tíos, etcétera, y ponerlos allí como a vivir esa situación fantasiosa, ¿no? Que yo me imaginaba. Entonces, esa es la obra que se monta, que la montaron un par de veces, y que es una obra realmente corta, o sea, dura como una hora más o menos. Ujú. Eh, Ese fue como mi paso por el teatro. Ujú. Luego intenté escribir otras piezas que siempre giran más o menos sobre lo mismo, sobre las relaciones entre padres e hijos, etcétera, que es El Jardín de las Mariposas Negras, que es la relación igual de un padre enfermo con la hija, y es más un diálogo que una obra de teatro realmente. Y el Ujú. otro fue un monólogo que es una adaptación del cuento Lejana de Julio Cortázar. Ujú. Era un monólogo. Y es un Ah, monólogo, ya. realmente creo que es más un poema que propiamente una pieza teatral. Fíjate, ahorita que estás hablando de un poema y una pieza teatral, recordé de un poema que toca un tema que a mí me ha, siempre me ha atraído, que es la locura, ¿no? Y el libro, o sea, es un poemario, se llama Mentia, de Carmen Verde. Ujú. Y ese poemario es prácticamente un poemario que podría ser llevado al teatro, ¿no? Entonces, ahorita que tú dijiste, es un texto dramático que más bien es un poemario, yo pensé en este poemario que también bien podría ser un texto dramático, ¿no? Sí, sin duda, Amentia es un poema
que podría tranquilamente montarse en una sala de teatro como monólogo y funcionaría muy bien, creo yo. Sí, 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 sí. Que bueno, es un tema además como muy, para mí muy atractivo, ¿no? Ujú. Muy atractivo porque siempre la mente de nosotros transita por unos espacios a veces que nos preguntamos, bueno, ¿y por qué por ahí, no? Entonces, bueno, siempre es como aquello que no conocemos nos atrae, ¿no? O aquello que nos produce cierta cosa nos atrae. Quiero ver, no sé cómo estamos de tiempo, porque tengo entendido que esto a la hora se corta y quería dejar como un espacio porque veo que varias personas se conectaron. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han conectado para ver si hay tiempo para preguntas, ¿no? Déjame ver qué tiempo tenemos, ya va. ¿Tienes, ¿tienes reloj ahí? Porque no estoy viendo acá. Ya. Eh, sí, deben quedar como 5 minutos porque nos conectamos 5 minutos antes. Ah, sí, sí, nos quedan Ajá. nada más que 5 minutos. Y que pasó rápido el tiempo, ¿no? No, sí. A mí se me pasó rapidísimo. No sé si las personas que están aquí conectadas, muchas gracias a Edilia Velázquez, a Alba, muchas gracias a Celedonia, a Marcos, muchas gracias también este, a Gómez, a ay, muchas gracias, María Jesús. María Jesús, ¿tienes alguna pregunta también? Que son personas que han estado. Ah, caramba, también se conectó Estrella, no sabía. Saludos, te manda saludos también Estrella. Ujú. Igual para ella. Este, eh, a ver, ¿hay alguna pregunta que tenga alguna de ustedes? Fer también, Daniela, Daniela Camacho, qué bello, qué lindo también, Daniela Camacho se conectó, qué maravilla. Este, conexión, Conexión Plus, gracias por también conectarse. Bueno, se conectó muchas personas que no me imaginé que por la hora, qué sorpresa, ¿no? Qué Oh, sorpresa sí. realmente, cónchale, Mausi. Bueno, Mausi, les digo Mausi porque la llamamos Mausi por cariño, pero María Ramírez Delgado ha sido realmente una persona con mucha motivación, una persona que además ha estado como de frente en muchos proyectos que le ha impulsado la pasión, que yo pienso que esto es una de las cosas que es importante también en la escritura. Bueno, Luis Alberto Crespo dice que para escribir hay que tener o una gran pasión o un gran dolor, ¿no? Entonces yo creo que tú tienes las dos cosas que te alimentan la poesía, ¿no? María Auxiliadora, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, un momento muy enriquecedor. Yo creo que todas las personas que han tenido la oportunidad de escucharte se han llevado muchísimo. Yo personalmente me llevo muchísimo. Yo estoy súper agradecida y súper, no sé, honrada de haberte tenido. Y bueno, maravillada. No sé si hay preguntas. Ya nos dicen que nos quedan 26 segundos. Yo creo que no hay preguntas. Bueno, te voy a Por- agradecer por la invitación. Realmente lo disfruté mucho, la pasé muy bien y me ha encantado volver a hablar contigo. Ay, Muchas gracias por invitarme. a mí también, de verdad que ha sido maravilloso. Y bueno, nos estrenamos. Oh, sí. Bueno, 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 mi amor, muchísimas gracias.